Dios va conmigo y si algo me sucede, pues estoy dispuesto. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Este día vamos a dedicar nuestro programa a Monseñor Óscar Arnulfo Romero. En todo el mundo ya se conoció. El Papa Francisco firmó el decreto que permite la beatificación de nuestro querido Monseñor Romero. Luego seguirá la canonización y nuestro Monseñor Romero, San Romero de América, subirá a los altares. Eso para nosotros los salvadoreños es lo más grandioso que nos puede pasar. Verdaderamente nos sentimos emocionados. Pero para hablar de Monseñor Romero hay que conocer por qué fue asesinado. Nuestro país, El Salvador, que le llaman el pulgarcito de América, en una oportunidad que Gabriela Mistral, la poetisa chilena, se refirió a nuestro país, así lo puso, el pulgarcito de América. Somos el más pequeño de Centroamérica y el más pequeño de América. Pero eso de ser pequeño nos hace grandes a nosotros. Desde 1932, nuestro país comenzó a ser dominado por los militares. Comenzó una dictadura militar horrible como ha ocurrido en muchos países de América Latina. En esa época estaba el general Maximiliano Hernández Martínez y este tuvo que enfrentarse a Farabundo Martí, en esa época, un estudiante universitario, pero también junto a otros indígenas de la zona occidental de nuestro país, ya que ellos ahí comenzaban a protestar porque el gobierno de este militar quería quitarles las tierras para sembrar el café. Esa era la historia de ese tiempo. Pero en ese tiempo nuestros indígenas se levantaron
oponiéndose a esa decisión. Y se armaron de machetes para protestar, porque el ejército los amenazaba. Pero ¿qué ocurrió en esa fecha, especialmente el 10 de enero de 1932? Fue un día terrible para los salvadoreños, especialmente para nuestros indígenas. En esa época del 32, precisamente debido a ese problema que había y que los indígenas, nuestros indígenas, no lo permitían, de que se les quitara sus tierras, entonces ellos se levantaron. Fue el levantamiento del 32 que le llamaron. Los campesinos protestaban por el robo de sus tierras. Pero el ejército, a partir de esa fecha, ordenó a sus tropas llegar a las ciudades o a los municipios de Izalco, de Nahuizalco, de Sonsonate y de otros más en la zona occidental, para que apaciguaran supuestamente ese levantamiento. ¿Y qué fue lo que ocurrió? En Izalco entraron las tropas y mataron a cientos de indígenas. Luego siguieron su ruta de la muerte los militares y asesinaron a otra gran cantidad de indígenas en las zonas occidentales del país. Fue lo más terrible que pudo haber pasado. Murieron algo así como 30,000 campesinos, 30,000 hermanos campesinos, que no era justo que fueran asesinados por la dictadura militar que se iniciaba. Desde ese momento, el pueblo quedó así. Inmediatamente de ese levantamiento y de las muertes que hicieron, el 1 de febrero de ese mismo año, el 32, la dictadura militar captura a Farabundo Martí y lo lleva al cementerio general y ahí lo fusila. Farabundo Martí es el líder de la rebeldía salvadoreña y por esa razón el ejército guerrillero que nació en 1980 se denominó Farabundo Martí. Verdaderamente ahí comenzó todo ese mal que le hicieron a nuestros indígenas y a los salvadoreños. Los militares, con la dictadura militar del 32. Luego pasaron los años, siguieron habiendo militares impuestos a la fuerza por partidos oficiales y por la oligarquía de este país. Y para 1970 surgen algunos problemas en el campo político. El campo político es cuando hay elecciones y el ejército junto al partido oficial se roban las elecciones, hacen fraude electoral, engañan al pueblo, ocupan la Universidad Nacional, matan a los estudiantes, matan a los obreros, matan a los campesinos, matan a los empleados, matan a los estudiantes universitarios, a los estudiantes de colegios. El ejército no perdonó y quiso acabar con todos los salvadoreños, pero la fuerza y el honor del pueblo hizo que se levantara y comenzaron a formarse grupos guerrilleros en 1970. Las Fuerzas Populares de Liberación, FPL, la FAL, Fuerzas Armadas de Liberación del Partido Comunista, el PRTC, Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, las FARC, Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, el ERP, decía, el Ejército Revolucionario del Pueblo, e igualmente otras organizaciones populares que comenzaron la lucha clandestina. El pueblo se comenzó a armar, los estudiantes se organizaron en el MERS, los campesinos y el pueblo en el Bloque Popular Revolucionario y en otras organizaciones. Así comenzó todo en este país. En ese ardor del ánimo del pueblo, a pesar de que eran reprimidos, eran capturados, eran torturados por los militares y por la Guardia Nacional, llamada en ese entonces así, la policía y el ejército, estos siguieron la lucha. Siguieron la lucha y el 30 de julio de 1975, la represión llegó tan grande que una manifestación de estudiantes universitarios fue atacada por el ejército con tanquetas y con fusiles, con armas de fuego, y mataron aproximadamente a 40 estudiantes universitarios.
que salían de la Universidad Nacional. Y eso no fue todo, capturaron a muchos y los desaparecieron. Los cadáveres que iban quedando en la calle los recogía la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda y los metían en un camión para llevarlos y desaparecerlos. Fue la época más triste de nuestro país. Pero la lucha continuó, las organizaciones siempre continuaron, las manifestaciones se dieron en las calles de San Salvador. Se ocupaba normalmente la Catedral Metropolitana, ubicada en San Salvador, para protestar y exigir la libertad de muchos reos políticos que habían sido capturados por el ejército. Así era la lucha. Para 1979, especialmente el 15 de octubre de 1979, el ejército llamado Jóvenes Militares dio un golpe militar y votó al general Carlos Humberto Romero. Este era uno de los últimos militares que estaba dentro de la dictadura. Pero, ¿qué ocurrió en ese momento? Todo iba bien con los militares jóvenes y también jóvenes militares que eran personas que estaban de avanzada en el ejército y que sabían lo que estaban haciendo y querían cambiar la ruta del ejército salvadoreño. Pero ahí se mezclaron los derechistas de siempre y en ese momento lo que ocurrió fue que dieron golpe dentro del golpe y se pusieron al mando la extrema derecha, dirigidos por Roberto D'Aubuisson. Roberto D'Aubuisson fue un político que nació entre 1978, 79, 80, cuando él estaba en Ancesal. Ancesal era el ejército, o más bien, era una oficina secreta de la Fuerza Armada, del ejército, donde se perseguían a los políticos salvadoreños y se desaparecían. Él tenía esa oficina, Roberto D'Aubuisson. Fundó también el Faro, que se llamaba Frente Agropecuario de la Región Oriental, y luego también otro tipo de organizaciones que dieron paso a la confirmación de los escuadrones de la muerte de la época, en 1980. Pero ya para esa época, 79 y 80, la situación era delicada, y nuestro Monseñor Óscar Arnulfo Romero ya estaba siendo amenazado en la iglesia catedral. Pero Monseñor siguió adelante y siguió siendo la voz de los sin voz, y verdaderamente eso ha sido lo importante para nosotros los salvadoreños. Sabíamos que más tarde que nunca la derecha reaccionaria, los capitalistas reaccionarios del Salvador iban a contestar asesinando a nuestro Monseñor Romero. Pero la valentía y su creencia y amor hacia Dios y a Jesús hizo que Monseñor Romero no se detuviera. Tuve la gracia de haberlo conocido y haber trabajado un momento con Monseñor Romero, y verdaderamente era un hombre de carácter, era un hombre católico 100% y respetuoso de las leyes. La derecha de acá llegó al extremo de calificar a Monseñor Romero como que fuera una especie de monstruo, como que fuera un hombre que estaba fuera de quicio, y todas esas cosas se las tildaron a Monseñor Romero cuando realmente no era así. Lamentablemente el Papa de esa época, Juan Pablo II, le hizo caso a algunos detalles que iban en contra de Monseñor, y como Juan Pablo se identificaba como un anticomunista, el Papa, llegó un momento que hasta le llamó la atención a Monseñor Romero cuando llegó a Roma, y Monseñor se resintió, pero sin embargo aceptó el llamado de atención del Papa Juan Pablo II. Y después llega Benedicto XVI, que para muchos fue tristeza, que empezaron a bloquear totalmente la beatificación de Monseñor Romero. Después han sabido muchos casos especiales de esa naturaleza, donde los responsables de ese bloqueo fueron unos cardenales de Colombia y otros aparentemente del Vaticano. Pero eso vamos a leer una nota más adelante. Pero verdaderamente así ha sido la situación. A Monseñor Romero, el día 23 de marzo de 1980, dio la misa, no la dio exactamente en la iglesia catedral, porque la iglesia catedral estaba tomada
por organizaciones populares. Y Monseñor se fue a pasar la misa a una iglesia llamada Basílica, que está en la llamada calle Arce de San Salvador. Ahí fue donde dijo esas palabras, ese mensaje que le dolió al ejército y a la extrema derecha. Y por esa razón lo mataron, porque al día siguiente, el día 24 de marzo, ahí fue donde llegaron al hospitalito llamado La Divina Providencia, que queda en la colonia Miramontes, y ahí llegaron un francotirador, que era un ex guardia, que era guardaespaldas de un hijo del presidente, y ahí fue donde le dispararon, y con un balazo certero en el corazón, Monseñor fue asesinado. Lamentablemente pasó eso. Tuve la triste experiencia de estar allí en ese momento, donde estuvo ingresado Monseñor Romero y donde murió definitivamente. Esas son las historias que pasan de nuestro querido Monseñor Romero, que ahora será beatificado, y eso verdaderamente nos alegra, y eso es lo que importa, porque eso nos va a unificar a todos, porque Monseñor es de todos nosotros. Monseñor salió de la humildad y fue un hombre que se entregó totalmente al amor de él y de Dios hacia el pueblo salvadoreño. Esa más o menos es la historia. Por de pronto, quiero que ustedes disfruten de algunas canciones, de algunos mensajes, de algunas lecturas que hay dentro de este programa de YouTube, y en ello ahí ustedes pueden hacer pausa para poder leer la documentación que vamos a agregarles, que este sea un testimonio de la historia de El Salvador, especialmente para los que viven fuera de nuestro país, a nuestros hermanos en otros países, que por cierto por la misma guerra se tuvieron que ir. A ellos nuestro saludo, y a los amigos de otros países, gracias por estar pendientes de este canal de YouTube. Gracias en nombre de su servidor René Hurtado, ahora acompañado de Cristian Hurtado y también de René Hurtado Jr. Así es que a todos muchas gracias, y sigan ustedes disfrutando de este programa dedicado a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, para que ustedes conozcan la verdadera historia de quién fue nuestro pastor y de nuestro santo, que será el primero aquí en El Salvador, San Romero de las Américas. La iglesia no olvidará, otra vez bañan con sangre al que dijo la verdad. Hoy nos quitaron al hombre más valioso de la iglesia, por su ejemplo y valentía, un verdadero profeta. Óscar Arnulfo Romero, tú fuiste nuestro pastor, y en los sencillos y humildes pusiste tu corazón. Recuerdo cuando llegabas allá por nuestros cantones a ver a los campesinos, a ver a tu gente pobre. De un pueblo que hoy sufre gran represión por los ricos
obispos y el gobierno. Al pueblo le queda claro que tu muerte no fue aislada, fue acción del imperialismo junto con la Fuerza Armada. Pilato ha vuelto a la tierra, lo representa el tirano, porque ellos lo asesinaron y ahora se lavan las manos. Oscar Arnulfo Romero vive en las luchas del pueblo, por eso nunca te olvidas, por tu heroico ejemplo. Recuerdo cuando llegabas allá por nuestros cantones a ver a los campesinos, a ver a tu gente pobre. Roma admite que las críticas contra Romero frenaron su beatificación. La derecha y embajadores salvadoreños ante la Santa Sede lo acusaban de comunista. El arzobispo italiano Vicencio Paglia las ha pasado canutas delante de un tropel de periodistas que, en la sala de prensa del Vaticano, le vino a preguntar lo siguiente: ¿por qué, estando tan claras las virtudes y el martirio de Monseñor Oscar Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980 en San Salvador mientras oficiaba misa, la Iglesia se ha negado durante décadas a beatificarlo? El arzobispo Paglia, presidente del Consejo Pontificio de la Familia y postulador de la causa de beatificación de Monseñor Romero, ha intentado amablemente salirse por la tangente, pero al final no ha tenido más remedio que admitir que, antes y después de su asesinato, el arzobispo de San Salvador sufrió una brutal campaña de desprestigio por parte de la derecha política. Los embajadores salvadoreños ante la Santa Sede y de algunos cardenales que lo acusaban de ser comunista e incluso de estar desequilibrado. La conferencia de prensa organizada para glosar las virtudes de Monseñor Romero después de que, el martes, el Papa Francisco promulgara el decreto de martirio, que implica la beatificación, se convirtió en un viaje a las sucias intrigas del Vaticano. Sí, los escuadrones de la muerte que dirigía el mayor Roberto D'Abuisson fueron los culpables del certero disparo que destrozó el corazón de Romero justo en el momento de alzar el cáliz. La confesión del arzobispo Paglia ha dejado claro que quienes buscaron asesinar su prestigio también tenían un plan muy bien trazado. En los años de Romero, admitió el arzobispo, llegaban kilos de cartas contra él al Vaticano. Le acusaban de hacer política, de ser desequilibrado, de ser comunista. Estaba claro que habían muchos que estaban en contra, pero, al final, la verdad ha tenido su victoria. Los renglones torcidos de la Iglesia han provocado que al final sea el primer papa latinoamericano el que beatifique a Monseñor Romero. A la conferencia de prensa también asistió Jesús Delgado, el secretario de Monseñor Romero, desde que fue nombrado arzobispo hasta el día de su asesinato. También Delgado admitió que existía una oposición económica, social y política a su beatificación. En una entrevista con Delgado, dijo que uno de los que bloqueó la beatificación de Romero fue el cardenal colombiano Alfonso López Trujillo, fallecido en 2008. Algunos dicen que fue López Trujillo el que atrasó el proceso, y puede que sí, porque él era el encargado de los temas de América Latina. De lo que no le cabe duda a Delgado es que de no haber sido por Jorge Mario Bergoglio, la beatificación del arzobispo salvadoreño seguiría durmiendo el sueño de los justos.
El histórico secretario ha contado que, durante la reunión de la Conferencia Episcopal de América Latina y el Caribe, celebrada en Aparecida, Brasil, en 2007, fue preguntando a todos los cardenales presentes si creían que Monseñor Romero subiría a los altares. Cuando llegué donde Bergoglio, relató Delgado, me dijo: si yo hubiese llegado a Papa, habría mandado a López Trujillo a San Salvador a beatificar a Monseñor Romero. Fuente tomada del periódico elpaís.com de España. Queremos dedicarle esta canción al padre Michael. Yo te digo, camarada, por encima de la idea y aferrado a la querencia que sentimos por la tierra, prometo que nuestras manos sean buenas para la siembra, que alimente a la ternura y a los derechos del hombre. Pido que nadie se asombre si le digo, camarada, cuando lo encuentre llorando de rabia ante la injusticia, cuando lo escuche cantando al amor y a la alegría, cuando se sienta soldado del combate por la vida. Hay que armarse con la luz para vencer la oscurana. Así lo enseñó Jesús, nuestro primer camarada. Y si un niñito jugando con un camión de madera dice alegre, camarada, seguro que está nombrando al constructor de juguetes y no al que hace armas de guerra. Yo llamo la vida misma dulce y buena, camarada, y al tener los 4 metros de mi tierra liberada, pido que mis camaradas me despidan con canciones, flores rojas
puño en alto y me prometan seguir luchando por la alborada, que también es camarada, por la alborada, que también es camarada.